ustedes sean bienvenidos a Expresión Política, nuestro espacio en donde estamos conociendo a los candidatos al Parlamento. 19 de noviembre, elecciones en algunas partes de Chile, en todo Chile, presidenciales en realidad, pero en algunos lugares donde hay para el Parlamento. Hoy nos acompaña Ricardo Bravo Oliva, él es candidato a diputado por el Partido Socialista del Distrito 7. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, lo aclarábamos recién. Hay candidatos en algunas regiones solamente, ¿cierto? A senadores, por lo menos. Los de senadores, sí. Exactamente. Bueno, y a usted le toca acá en el Distrito 7, ya lo conocemos a Ricardo Bravo, él fue intendente de la región de Valparaíso, también ha sido candidato a diputado y hoy quiere representar a todo el Distrito 7. Cuéntenos cómo le ha ido en esta campaña que ya se puso bien rapidita, ¿no? Bueno, como dice, entramos, si esto fuera una carrera, si fuera una carrera de caballos, diríamos que entramos en tierra derecha. Estamos en un distrito, primero que todo, que es tremendamente grande, extenso, y obviamente eso hace que a uno no le permita llegar a todos los lugares y con toda la frecuencia que uno quisiera. Pero bueno, las reglas del juego son esas y en ese caso todos tienen la misma, como se dice, tienen el mismo código. Y obviamente ha sido una campaña intensa y yo la verdad es que estoy bastante... yo diría contento, más que optimista, yo diría contento porque en el fondo cuando uno empieza a recorrer los distintos lugares se da cuenta de las cosas que se hicieron, lo que la gente reconoce y también de esas pequeñas obras, pequeñas cosas que ocurrieron en algún momento y que la gente las valora positivamente. Y eso por supuesto es un estímulo. Bueno, usted tiene dos candidatos a senadores, Abel Gallardo, que fue Seremi de Desarrollo Social, y la actual senadora Isabel Allende. Con ambos lo hemos visto recorriendo distintas comunas de la región. ¿Qué le parece que tenga también, usted lo está apoyando, pero que también ellos apoyen la candidatura suya? Bueno, mira, yo primero justamente valoro el hecho de haber hablado con Isabel Allende en su momento y que ella me pidiera que yo conformara parte del equipo que la va a acompañar en esta campaña. Y con ella también, obviamente Isabel Allende es un símbolo del punto de vista de la izquierda en general y además un símbolo por lo que significa ser la hija del presidente Allende. Y en el caso de Abel Gallardo, obviamente Abel Gallardo es un amigo mío de muchos años, desde que estábamos en la universidad, yo creo que son bastantes, y además trabajamos juntos. Cuando yo me nombraron intendente, yo dije que una de las personas que siempre tiene que estar, o que tiene que estar presente en esta gestión fue Abel Gallardo, que hasta hace poco, ¿no es cierto?, era Seremi, y con el cual tengo una amistad y un trabajo que hemos realizado en materia de acción o de política social en la región y por lo tanto con ellos me siento muy cómodo y la verdad también es que ha sido bastante cómodo hacer campaña. Así que yo espero que muchas veces esto no se ponga tensionado entre que uno hace campaña con Isabel Allende y por otra parte uno hace campaña con Abel Gallardo. No, porque en esto es complementario. Por supuesto, y además son del mismo partido Socialista. Y así lo conversamos cuando decidimos ser candidatos, o sea que esta cuestión fuera una cosa un poco más común, más de compartir, ¿no es cierto? Eso es importante porque se tiende a sentir y suele suceder también eso de que las campañas políticas se pelean o la batalla en esta carrera política va dentro del mismo conglomerado político, no con el del otro partido político en sí. Cierto, o sea, siempre las campañas tienen ese componente que es primero conquistar el voto, las conciencias, ¿no es cierto? Y conquistar el sentido más profundo de la política, ¿no es cierto? Que es convencer a la gente por un proyecto o por un programa. Y por otra parte está esa otra dimensión que es en el fondo la competencia más chica, más mezquina, entre comillas, que tiene que ver en el fondo con quién de los candidatos que conforman el mismo pacto uno sale primero que el otro. Esa tentación es una tentación permanente y yo diría que es el gran problema que hay en política porque en el fondo los ciudadanos comunes y corrientes, como uno cuando mira la política desde afuera, se da cuenta de esas cosas y a uno no le gusta porque generalmente la política debería ser algo siempre constructivo y no destructivo. Pero eso tampoco tiene que confundir con respecto a las posiciones políticas que uno tiene. Y creo que también es bueno que las personas que nos escuchan, que nos miran, cuando uno hace una definición, tiene que ver con convicciones más profundas. Yo siempre hablo, por ejemplo, del tema de la regionalización y lo importante que es que las decisiones, los liderazgos sean locales, porque en el fondo eso permite ir fortaleciendo lo que es la estructura social y política de una región o de una zona en determinadas condiciones. Y eso no tiene que ver con que uno quiera hacer una diferencia o decir que las otras personas están fuera, los quieren de afuera, sino que en el fondo tiene que ver con una construcción, y es un tema político. Y de hecho tiene mucha relación con el tiempo en que usted fue intendente
intendente de la región de Valparaíso, usted era la cabeza del Consejo Regional, se ponen en tabla muchos de los proyectos a los que postulan los municipios, sin embargo, cuando se aprueban, tienen que esperar los fondos del gobierno central, ¿o no? ¿Es así? En algunos casos, o sea, hay en general el problema que tiene el gobierno regional cuando se toma decisiones, que son los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, son disposiciones inmediatas que están en el presupuesto del año. Pero cuando tú quieres generar, por ejemplo, en el caso de educación, y tú quieres generar la reconstrucción de una escuela, la reposición de la infraestructura de una escuela, obviamente tenés que ir a pelear a Santiago. Y yo diría que son la mayoría de los casos. Tú quieres pavimentar, no sé, la salida, ¿no es cierto?, y darle solución a la salida del Camino a la Fruta, ¿no es cierto?, a partir de Roca Santo Domingo. Obviamente uno tiene que ir a pedir las plata a Santiago. Y uno tiene que convencer a un caballero. Yo siempre hablo del caballero bajito, chiquitito, que uno se sienta con él a conversar, tú le explicas durante una hora, ¿no es cierto?, la importancia, relevancia, y el caballero te dice, ya. Después le aviso. Entonces uno queda, o sea, uno dice, soy intendente. Al final se va de la reunión, no sabe si le fue bien o mal. Entonces eso tiene que ver... Y eso es independiente de la conversación que después tenga con el ministro, en este caso, por ejemplo, con el ministro de Obras Públicas por el tema de la ruta de la fruta. Exactamente, porque después tiene que ver con un tema con movimientos presupuestarios. Entonces esos movimientos presupuestarios, las glosas presupuestarias dependen mucho de la autoridad política, pero también de la disponibilidad administrativa o la voluntad administrativa. Entonces cuando uno habla, y aquí lo ligo al tema de descentralización, cuando uno habla de que quiere descentralizar y quiere liderazgo local y que la región salgan las cosas y que no se determine Santiago, o sea, uno está hablando de estos temas que tienen que ver con dónde se producen las decisiones, donde yo tomo una decisión y digo, mire, esto que cuesta 100 yo no lo quiero ocupar o lo quiero ocupar para arreglar esta calle. Y entonces, y eso se ha respetado, porque si no, lo que ocurre es que esto que cuesta 100, el Ministerio de Santiago dijo, no, sabe que yo lo quiero arreglar esta otra calle. Oiga, sabe que... La gente que vive en la región sabe cuál de las dos es más importante. O sea, yo estoy seguro que quien nos está escuchando sabe cuáles son los problemas que tenemos. Sí. Que el hoyo en tal calle, la ducto, la iluminación, el ducto, la piscina, porque todo el mundo quisiera tener una piscina temperada para poder hacer, los adultos mayores quieren tener una piscina temperada en algún lugar y tú no sientes que cuesta muy cara, entonces, ¿de dónde saca los fondos? Entonces, esta transferencia, ¿no es cierto?, de decisiones que hablamos en descentralización tiene que ver con buscarle a las regiones que ellas puedan determinar cuál y dónde y en qué momento se producen esas inversiones. Una muy buena explicación respecto al tema de descentralización que se ha tratado mucho, pero es importante también hacerlo entender de una forma más didáctica para que todos logren entender el porqué de que todos están a favor de la descentralización. Pero mira, yo podría dar un montón de ejemplos. Yo espero que pronto, hace una semana atrás estuvimos celebrando el Día del Trabajador Marítimo Portuario, por ejemplo, y en el tema del marítimo portuario nuevamente nace y sale el tema del famoso, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener una ley de puertos. Y entonces uno dice, bueno, vamos a tener una ley de puertos donde los puertos van a quedarse, o sea, se van nuevamente a ser instrumentos de un órgano central, o vamos a tener puertos que van a ser instrumentos de un órgano local. ¿Para efectos de qué? Para determinar las inversiones. Porque el problema de la distribución de los camiones, el estacionamiento de los camiones en el caso de San Antonio, es un tremendo problema que también estaba, por ejemplo, y que hoy día tú no tienes un lugar específico donde estacionar camiones que esperen los llamados, ¿no es cierto? Exactamente, y en Valparaíso se hizo un experimento de esa característica que ha funcionado muy bien. Pero en San Antonio no existe eso. Y uno diría, bueno, ¿por qué los tres terminales, o sea, los terminales del puerto de San Antonio, al alumno, ¿cierto?, de lo que es la empresa portuaria de San Antonio, no destina recursos, capacidades, ingenierías para efecto de tener una respuesta al problema de los camiones en la ciudad? Este es un tema que lleva mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué no se hizo antes? ¿Qué pasa entonces con los parlamentarios de las distintas zonas donde hay puertos? Bueno, yo diría, mira, yo voy a decir algo que a lo mejor va a ser impopular, ¿no? Yo creo que los parlamentarios tienen los candidatos a parlamentarios, me incluyo como candidato, tienen la tentación de andar prometiendo las cosas que no son o que no son de su competencia. O sea, todo el mundo parece, no, mire, yo voy a solucionar el problema del puerto, o yo le voy a solucionar el problema de la avenida porque yo me comprometo. Y yo digo, ¿por qué le creemos? Porque yo no lo hago, por eso trato de no hacerlo, de no comprometer cosas que uno no está en condiciones de cumplir. Entonces, cuando a la persona que está escuchando, un parlamentario le diga, yo le voy a solucionar el problema de la calle no sé cuánto, o le voy a solucionar, ¿no es cierto?, la baranda que faltaba,
no le crea, porque eso es falso. El parlamentario tiene una función y la función es hacer leyes, modificar leyes. ¿En función de qué? De un presidente de la República que es el que envía, ¿no es cierto?, las leyes al Congreso. Punto. Lo demás lo hace o el Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, lo hace el alcalde, lo hacen los órganos ejecutivos. Por ejemplo, de tener un estacionamiento que es la CEAL, ¿cierto?, que es lo que estamos conversando, ¿de quién es competencia? Entonces? Esa es competencia en particular hoy día del Ministerio, o sea, de la iniciativa portuaria, o sea, de la autoridad portuaria, que en este caso la debe ejercer la empresa portuaria de San Antonio, y ahí está el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte. Pero los parlamentarios de igual forma pueden hacer un lobby, o sea, una conversación con las personas, por ejemplo, acompañar a un alcalde o a alguien a una reunión donde corresponda para poder plantear cuál es el apuro o la urgencia de poder tener las distintas cosas que se necesitan. O sea, bueno, ahí volvemos al tema de descentralización. La pregunta es por qué un alcalde necesita que un diputado o un senador tenga que partir a Santiago a determinar y a decir, mire, ¿sabe que hay que comprar este terreno para efectos de poder determinar la construcción? Pero para evitar eso, entonces hay que trabajar como diputado en una ley de descentralización. Mira, tú has tenido un clavo, has tenido un clavo y un martillo, que es lo que hay que hacer. O sea, el clavo y el martillo hay que ponerlo en el lugar exacto. Tú lo acabas de decir. Aquí lo importante es que los parlamentarios nos juguemos en hacer leyes que permitan tener, para este tipo de situaciones, darle la autonomía a las regiones. Ni siquiera a las regiones, porque uno podría hablar de regiones, pero también darle la autonomía a las instituciones, que son órganos que funcionan, como por ejemplo la empresa portuaria de San Antonio, para efecto que esos proyectos no dependan finalmente del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte. Claro, porque me imagino que los ministerios están tapados también con solicitudes de todo el país. Pero mira, lo más ridículo... Por lo tanto se va... quedando en el camino y se forma un taco y es más lento. Entonces. Rose, mira, lo que es más ridículo de todo esto es que yo no entiendo por qué tiene que partir una organización que quiere plantear un tema, tiene que partir acompañado de un diputado o un senador a un ministerio en Santiago para discutir un tema que debería ser de resolución local. Claro. Eso es lo que es preocupante, porque además es insólito. O sea, ¿por qué un diputado tiene que hacerlo cuando en el fondo ese tipo de decisiones debe ser decisiones... Por lo tanto... En esta campaña, el compromiso de Ricardo Bravo, de usted, es trabajar en una ley de descentralización. O sea, yo me he jugado... Que podría, por supuesto, destrabar todo lo que hasta hoy día existe. O sea, yo me he jugado desde un principio. De hecho, me tocó cuando fui intendente... O sea, cuando yo fui gobernador ya veníamos planteando este tema de la necesidad de centralizar y de plantear, ¿no es cierto?, que los gobiernos locales tuviesen mayores atribuciones, que el 5% hoy día del presupuesto regional se define en regiones y que el 95% se define en Santiago. Cuando fui intendente me tocó ir al Congreso y ahí quiero decir que hice lobby como intendente, no como parlamentario, pero fuimos a la comisión a una comisión justamente de descentralización donde planteamos este tema, que era necesario que nos dieran mayores atribuciones. Claro, o sea, que pero los para intendentes eso se le entregó el mensaje a quienes hacen o legislan, ¿cierto?, que ayudan en la creación de las leyes, pero hasta el minuto no pasó nada. O sea, se hizo una ley, yo creo que se hizo una ley, pero efectivamente falta mayor... Mira, yo quiero decirlo con todas sus letras, no me quiero quedar, ¿cómo se dice?, con esa sensación de que uno no dice todo lo que siente o lo que cree. Y yo siento que los parlamentarios muchas veces actúan, los parlamentarios o los que van a ser, yo no sé, no excluyo, pero de repente se actúa con cierta mezquindad, porque en el fondo, en función de perder atribuciones, se empieza a legislar, o por un dividendo electoral, se empieza a dejar de hacer lo que efectivamente el sentido común y la racionalidad, el estudio, etcétera, es lo que determina que se debería hacer. Y ahí tú tienes el caso, ¿no es cierto?, donde finalmente no se pudo elegir los intendentes, los gobernadores regionales o intendentes regionales, simplemente porque el cuadro, ¿no es cierto?, o el resultado electoral eventualmente podía favorecer a uno o a otro. Y en ese caso la derecha era la que estaba más... No, pero no lo digo por eso. No todos, pero sí se notó que más la derecha estaba más en contra de tener un gobernador regional que la izquierda. Mira, yo te puedo decir una cosa, yo creo que ese es una cuenta que también se saca, que también puede ser, pero te quiero decir que yo creo que lo más profundo de este debate era qué atribuciones tú le pasabas a los gobernadores regionales, porque tú podías elegir, claro, sacabas la cuenta a lo mejor el gobernador regional y a elegir un pacto que otro, ¿no es cierto? Uno iba a sacar 10, el otro iba a sacar 5, pero no ese es el problema de fondo, porque el problema de fondo tiene que ver cuánto le traspasas para que ese gobierno regional resuelva. O sea,
¿Qué es lo que estoy diciendo? Que del presupuesto de 400, no sé, de los 1.000 millones de pesos de la región de Valparaíso, ¿cuántos de esos 1.000 millones de pesos tú se los traspasabas para que él pueda decidir para que el gobierno, no al gobernador regional, sino al Consejo Regional? Entonces, ¿qué es lo que se siente en la lógica de la mirada central? De la mirada central dicen, estos son niños, ¿ah? Entonces como que hay cierto paternalismo y dicen, no van a ser capaces de resolver o no van a ser capaces de poder tomar decisiones y resolver. Pero en algún minuto tienen que ser capaces. O sea, es que yo creo que todo proceso tiene que ser así. Claro que sí, algún día tiene que haber entonces la elección popular de los gobernadores regionales justamente para descentralizar la región. Vamos a pasar rápidamente a otro tema. Hemos visto accidentes de tránsito fatales en el nuevo acceso al puerto de San Antonio, una ruta que es relativamente nueva, que debiera tener los estándares de seguridad. Sin embargo, también hay muchos camioneros que la pasan con exceso de velocidad y que provocan los accidentes. ¿En qué está fallando y qué es lo que se debiera hacer para poder evitar esos accidentes en esa ruta? Bueno, técnicamente que siempre va a haber los diseños, primero para los que nos escuchan, los que nos ven y nos escuchan, siempre hay un hilo conductor en esto, ¿no es cierto?, que son las normas que determinan la construcción de una carretera. Y esas, uno puede decir que están construidas sobre la base de ciertos parámetros, pero obviamente el tránsito vehicular, en particular en la ruta 78, o sea, que es parte, ¿no es cierto?, el acceso que conecta con la ruta 68, tiene que ver con un tipo de flujo y un tipo de vehículo que obviamente es diferente. Y obviamente aquí tenemos un flujo mucho más intenso, de mayor envergadura, que son los camiones que además van cargados muchas veces con 15, 20 toneladas de carga, y eso hace que sea mucho más difícil las maniobras desde el punto de vista. Segundo, yo tengo la impresión de que faltan algunas alternativas de seguridad, por ejemplo, las vías, ¿no es cierto?, que existen en otros lugares, que son las pistas de desaceleración, pero que son además con una fuente, ¿no es cierto?, de detención, que son el uso, ¿no es cierto?, de los pozos con gavilla, ¿no es cierto?, que permiten frenar rápidamente un vehículo. Que van en subida, ¿no? Claro, tú le haces una contrapendiente. Para eso habría que expropiar el nuevo acceso, ¿no? Y claro, y eso pasa, ¿no es cierto? Pero segundo, mira, yo creo que también tiene que ver con lo que conversábamos en un principio. Hay que tener una SEAL, hay que tener una forma de planificar, cosa que la bajada sea una bajada ordenada, no sea una bajada a cualquier hora. Por ejemplo, cuando tú partes los turnos a las 8 de la mañana o terminas los turnos a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, o cuando comienzas uno a las 12 de la noche o a las 11 de la noche. O sea, ahí se producen ciertas modificaciones. Se podría regular la entrada, exactamente, en ese cuello de botella prácticamente, porque hay una curva justo ahí, ¿no? Tú planificas, exactamente, tú planificas en función, ¿no es cierto?, de los llamados. Todo este tipo de cosas hace que el conductor en sí, que es profesional, que es una persona que ha tenido, ¿no es cierto?, un estudio, ya tiene una preparación, lo haga también en forma planificada y de mejor manera ante estas situaciones. Y por supuesto está el otro factor, ¿no es cierto?, que es el factor básicamente de conducción humana, ¿no es cierto?, con vehículos que muchas veces confrontan esto, vehículos menores que confrontan las carreteras, ¿no es cierto?, sin tener el cuidado necesario que se debe tener, ¿no es cierto?, en pistas de donde tenemos camiones y este tipo de bajadas, ¿no es cierto?, con fuerte pendiente, que creo que son, bueno, y lo que ocurrió, por supuesto, en la ruta que une Lagunilla, ¿no es cierto?, que significó también una... Porque ahí yo creo que es diferente, porque ahí efectivamente yo creo que falta una inversión en seguridad, dado que la carretera es una carretera que se usa, ¿no es cierto?, para el traslado de alta velocidad, debe tener, ¿no es cierto?, las New Jersey, que son las que dan la separación para efecto que no se produzca lo que se produjo en ese lugar. Además que en ese sector también hay mucha neblina, incluso mucho más que en San Antonio en algunos casos. Sí, pero yo le pondría, además de eso... los incendios también que provocaron la poca visibilidad en el momento, tengo entendido. Claro, pero además de eso tú le pones que es un sector rural, donde hay mucha posibilidad, ¿no es cierto?, que tú tengas intervención de terceros, o sea, personas que van caminando, bicicletas, animales que se pasan, ¿no es cierto?, la cerca, y eso obviamente le pone un adicional, y obviamente el nivel de riesgo en esa carretera es mucho mayor que la que tú tienes en la ruta 78 o la que tienes en la ruta 68. Bueno, queremos agradecer a Ricardo Bravo que haya estado con nosotros. Ricardo Bravo Oliva, candidato a diputado por el Distrito 7 del Partido Socialista. Ya lo mencionábamos, lo conocemos, pero para usted que viene a lo mejor integrándose a esta conversación y no lo había visto, Ricardo Bravo fue gobernador de Valparaíso y también intendente de la región, por lo tanto es conocedor de muchas de las cosas que van pasando y por supuesto una visión para el futuro que es importante, sobre todo en esta lucha por la descentralización que al final nos va a convenir a todos. Exactamente. Muchas gracias, que le vaya muy bien y esperamos verlo pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes también, sigan en la compañía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.